Bueno, pues le damos gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite abrir su palabra y celebrar este acontecimiento, ¿verdad?, la resurrección de nuestro Señor. Como vemos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se narra en los evangelios, ¿verdad?, en Marcos, Mateo, en Juan, en Lucas y en 1 Corintios 15. ¿Sí? Pero ahorita nos vamos a basar en Lucas, ¿verdad? Mi colega Lucas, el doctor Lucas. Como vimos, es un pasaje un poco largo, ¿verdad? Pero les prometo que antes de las 12 nos vamos, es que no se preocupen. Pero hermanos, lo más importante aquí que es lo que Dios nos ha revelado, ¿verdad? Eso es lo más importante, lo que Dios nos ha revelado. En vez de hacer una predicación completamente expositiva de cada versículo, vamos a hacer una predicación expositiva aplicada. ¿Sí? Le he llamado simplemente lecciones o enseñanzas, ¿verdad?, sobre la resurrección, cosas que la resurrección nos enseña. Pero antes vamos a orar, si me lo permite, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿verdad? Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por tu revelación. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Señor, hoy celebramos su resurrección. Permítenos aprender, Señor, algunas cosas, y las que no tengamos que aprender, permítenos recordarlas, afirmarlas para poderlas confesar de una manera clara. Señor, usa este pasaje y todos los pasajes de tu Escritura, Señor. Usa a tu siervo, Señor, para la glorificación de tu Hijo Jesucristo, Señor, en que tú te has complacido, Señor. Gracias, Padre, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su amor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a hacer una breve introducción, ¿verdad?, para poder entrar al contexto en general. La resurrección, como vemos, es un evento, ¿verdad? Y su relato es encontrado en cada uno de los evangelios, como dijimos. Y eso no ocurre, ¿verdad?, en la mayoría de los eventos en la vida de Jesús. No todos los eventos se narran en todos los evangelios, pero la resurrección, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene sentido, tiene lógica, porque la resurrección representa parte de la columna vertebral de la fe cristiana. Si nosotros le quitamos la resurrección a la fe cristiana, todo el armazón, todo se derrumba y ya no queda nada. ¿Sí? Y nadie ha explicado mejor esto que el apóstol Pablo, como dice en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, vamos a leer los versículos 14, 17 y 19 nada más. Dice el versículo 15, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Son versículos ya conocidos por todos nosotros, ¿verdad? Aquí Pablo dice, ¿verdad?, si no tengo la resurrección, no tengo predicación. Y si no tengo predicación, vosotros no tenéis fe salvadora. Y sin resurrección no hay fe salvadora. ¿Verdad? Y en el versículo 17 dice, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces, no solamente no tengo fe salvadora, sino que permanezco todavía muerto en delitos y pecadores, ¿verdad?, si no hubiera sido la resurrección. De tal forma que en mí la resurrección de Cristo está íntimamente relacionada al perdón de mis pecados. Sí. Y dice el versículo 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Entonces, ¿verdad?, si el Señor no resucitó, entonces no tenemos fe y hemos creído una farsa entonces, ¿verdad? Estamos pensando que vamos a tener salvación cuando no la tenemos, ni ahora ni la vamos a tener después, ¿verdad? De manera que entonces estamos restringiéndonos, ¿verdad?, en esta vida. Nos restringimos de estos placeres en esta vida, de las cosas momentáneas de esta vida, y por eso somos, dice, dignos de lástima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ni vamos a disfrutar esta vida en este mundo, ni vamos a disfrutar la vida en el mundo venidero. ¿Sí?
Entonces, de tal forma que Pablo establece aquí para los corintios la centralidad de la resurrección. Le está diciendo, ¿por qué la resurrección? ¿Sí? La crucifixión de Jesús sin la resurrección pierde todo su poder completamente. ¿Sí? Es como vaciar la cruz de su contenido. No tiene significado, ¿verdad? Su muerte entonces. ¿Sí? De hecho, al principio de ese capítulo 15, si observan en Primera de Corintios, vean lo que dice el versículo 3 y 4. Aquí Pablo establece que el evangelio radica o descansa en dos eventos. ¿Sí? Dice Pablo en el versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, ¿verdad? 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí están los dos eventos, ¿verdad? Que murió, pero resucitó, ¿sí? Dice Pablo, este es el evangelio, ¿sí? Esto es lo que yo recibí y esto mismo es lo que yo le estoy enseñando, lo que yo le estoy pasando, ¿verdad? De tal forma que sin la resurrección, la cruz, entonces no tiene sentido de que el Señor haya muerto, ¿verdad? Si no resucitó, pues no tiene caso que Él haya muerto entonces. La cruz nos trajo el perdón, la resurrección nos trajo la esperanza. Repito, la cruz nos trajo el perdón, ¿de qué? Nuestros pecados. La resurrección nos trajo, ¿qué? La esperanza de la vida eterna. Y cuando revisamos la historia de la iglesia, vemos que la iglesia primitiva nació, creció y se desarrolló ¿bajo qué? Bajo la predicación de la resurrección. Hay muchos trabajos, ¿verdad? Hay 1000 y tantos trabajos, pero no quise poner aquí para obviar, ¿verdad? Para que no sea tan largo. Hay muchos trabajos que han hecho referente a la resurrección. Hay personas, hay críticos de la resurrección que la niegan, ¿verdad? Pero que hoy afirman y que están de acuerdo junto con los ortodoxos de la fe, de que ciertamente la iglesia primitiva creyó, se desarrolló bajo la predicación de la resurrección. Hay muchos trabajos de eso, que efectivamente la iglesia primitiva se desarrolló en ese aspecto, creyendo la resurrección. ¿Por qué? Porque fue cierto. Esa es la razón por la que la cruz de nosotros los protestantes está vacía, ¿verdad? Cristo no está colgado en esa cruz, Él no está ahí. Ahora, ¿en dónde está? A la diestra del Padre. Él está a la diestra del Padre. Como hemos visto en Apocalipsis, el cordero inmolado de la cruz se convirtió en el león de la tribu de Judá de la resurrección. ¿Sí? Cordero y león. Cordero en la cruz, león en la resurrección. Las últimas palabras de Jesús en este mundo no fueron desde la cruz. Entre sus últimas palabras están estas: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión que sabemos, ¿verdad? Esas fueron las palabras del Señor. Y aquí que está diciendo, toda autoridad le fue dando a Él. Cuando Cristo dijo, toda autoridad me ha sido dada, eso incluía el poder sobre el pecado. Esa es la autoridad que Él tenía, el poder sobre el pecado, el poder sobre la muerte y el poder en la cruz. Esa es la autoridad que se le otorgó al Señor, ¿verdad? Y Él mostró el poder sobre el pecado, el poder en la resurrección, mostró el poder sobre la muerte. Esa autoridad que Él tenía le dio ese poder para resucitar. Y ese que tiene toda autoridad ha prometido, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Él no iba a mentir. Él por eso resucitó. Dijo sus palabras, Él es la verdad y por eso Él no miente. Él dijo eso y Él va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Ahora, todo esto es como la introducción, ¿verdad?, al mensaje sobre la resurrección. Y nos permite colocar entonces la resurrección en el contexto de ese fin de semana del primer siglo. Ese domingo como este, el Señor ya había resucitado. ¿Verdad? Ya había resucitado. Y es lo que nos estamos haciendo aquí ahorita, celebrando al Señor
que ya resucitó. ¿Sí? Hermanos, aunque la mayoría de todos nosotros estamos ya familiarizados con los eventos, siempre es bueno recordar algunas cosas, ¿verdad? Hay versículos que ya conocemos, pero es bueno recordarlos, ¿sí? Entonces, la cruz quedó enterrada ahí en el Gólgota. La tumba quedó vacía, el lienzo quedó ensangrentado y recogido. ¿Por qué? Cristo había resucitado. Ahí están las pruebas de que el Señor resucitó. Veamos lo que dice el primer versículo que leímos. Que el primer día de la semana, al rayar el alba temprano, cuando el sol comenzaba a salir, ¿qué dice? Que las mujeres, 3 de ellas, y son mencionadas por su nombre, primero María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, decidieron ir al sepulcro. Era una costumbre hebrea judía, ¿verdad?, de ir con especies aromáticas a los sepulcros y ungir el cadáver de aquel que había sido envuelto. Y esto lo hacían, ¿para qué? Como una forma de honrar su sepultura. Quizás en el caso de Jesús sería como una forma, como una devoción a su persona. Esa es la intención de ir temprano al sepulcro. Y cuando ellas van de camino, si tú lees los otros evangelios, les sugiero que lean los demás evangelios, ¿verdad? Esa va a ser la tarea que les voy a dejar. Dicen que ellas tenían una preocupación, ¿verdad? ¿Y cuál era esa preocupación? ¿Quién va a mover esa piedra que está cerrado? ¿Verdad? Estaba tapando el sepulcro. ¿Quién la va a remover? ¿Verdad? Bueno, era costumbre, ¿verdad?, colocar al sepultado en una tumba, luego colocar esa gran piedra para que nadie pudiera entrar o robar su cuerpo, ¿verdad? Esa era la costumbre. Y esa piedra dice que más o menos pesaba como 1,5 toneladas a 2 toneladas, entonces sí era un poco pesadita para las mujeres, ¿verdad? Y su preocupación era esa precisamente, ¿quién la va a mover? Pero esa preocupación fue innecesaria. ¿Por qué? Porque cuando ellas llegaron, la piedra estaba removida. ¿Sí? Ahora, hermanos, no pensemos, ¿verdad?, que Dios removió la piedra para que nuestro Señor pudiera salir. No, Dios removió la piedra ¿para qué? Para que las mujeres pudieran entrar, ¿verdad? ¿Y para qué? Para ver la evidencia. ¿Cuál evidencia? Los lienzos que estaban a un lado y la tumba vacía. Eso es lo que el Señor hizo, quitando la piedra para que las mujeres fueran testigos de eso. Y resulta que en vez de encontrar un cuerpo muerto, ellas encuentran 2 cuerpos vivos, con vestiduras resplandecientes. Y eso les llama la atención. Estos 2 seres angelicales comienzan a hablar con ellas. Y la primera cosa que le dicen es una pregunta. Ellos le hacen una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mira, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellos no le dicen, no, él está aquí o él está allá, vayan a encontrarlo. Ellos no le dicen eso. ¿Verdad? Él le dicen, él no está aquí en la tumba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él ha resucitado. Él ya no está aquí en la tumba. No lo busquen aquí, él ya no está aquí. Ahora escucha lo que los ángeles hacen. En vez de decirles vayan a tal lugar o a encontrarse con él, los ángeles, ¿qué hacen? Les recuerdan las palabras de Jesús a ellas. ¿Y qué les dice? Acordaos cómo os habló cuando estaba en Galilea diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en mano de los hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Eso es lo que les recuerdan los ángeles a ellas. Ya entonces ellas se recuerdan, ¿verdad? Se acuerdan del texto y dicen, y el texto dice, y que ya comenzaron a recordar las palabras. Ellos les dicen, entonces ellas se acuerdan. Ah, de veras, ¿verdad? Es verdad que Él nos había dicho esto. La pregunta es, ¿cómo es que estas palabras fueron pronunciadas por el Maestro y el viernes en la noche, el sábado todo el día y el domingo en la mañana? ¿Por qué no las recordaron ellas? ¿Por qué no las podían recordar lo que el Señor les dijo? ¿Qué había producido esa pérdida transitoria de la memoria?
Bueno, llegaremos a eso después. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice el texto? Ellas salen corriendo y el texto dice que ellas no dijeron nada. ¿Sí? Si leemos bien el texto, dice que ellas no dijeron nada. Los ángeles, ¿qué les dijeron? Vayáis a decir a los discípulos y a Pedro, pero en el camino ellas no dijeron nada. Le dijeron que dijeran y ellas no dijeron nada. Y si recordamos cuando Cristo sanó gente, ¿qué les dijo? Vayáis, pero no le digan nada a nadie. ¿Y qué hacen? Dicen, ¿verdad? Ahora los ángeles les dicen, vayan diciendo, vayan hablando, pero ahora ellas no dicen nada. O sea, hacen todo lo contrario, ¿verdad? Si somos, hacemos lo contrario. Nos gusta desobedecer, ¿verdad? Ahora imagínate lo que pasó por la mente de estas mujeres que estuvieron al pie de la cruz, ¿verdad? Cuando alguien muere, vienen muchos pensamientos a nuestra vida, ¿a poco no? ¿Verdad? Pensamos muchas cosas, ¿verdad? Imaginemos, ¿verdad? ¿Qué estarían pensando todos ellos? ¿Sí? Lo que pensaron en ese momento. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Dice, tiempo después, dice el texto, tiempo después llega Pedro. El texto no nos dice exactamente cuánto tiempo después, ¿verdad? Pero si recordamos, dice que cuando llegaron ellas a avisar, salió corriendo Pedro. Pero como está grande, ya estaba grande, yo creo que iba más despacio, ¿verdad? Pero Pedro llega y encuentra que el sepulcro está vacío. Llega, se asoma, está vacío, ¿sí? Las mujeres evidentemente han llegado donde estaban los apóstoles, les contaron que el sepulcro estaba vacío. ¿Y qué dice el texto? Por eso les digo que lean los demás evangelios. Ellos dijeron, es un disparate. Cuando las mujeres le dijeron, ellos dijeron, esto es un disparate. ¿Sí? Lo que ellas me están diciendo es un disparate, eso es lo que dice el texto. Mira. Pero ahora llega Pedro, ¿verdad? La tumba está vacía, ¿y qué dice? Es verdad lo que dijeron las mujeres. Está vacía. Ahora pensemos un poquito lo que pudo haber estado pasando por la mente de Pedro. ¿Qué estaría pensando Pedro? Vamos a ponernos en sus zapatos. Vamos a hacer algunas conjeturas, desde luego, ¿verdad? El texto dice que Pedro se fue maravillado después de que vio la tumba vacía. ¿Sí? Él vio y se fue maravillado. Oh, todo esto, no está el Señor ahí adentro. Ahora, no sé si tú piensas como yo pienso, ¿verdad? Pero yo pienso que Pedro no solamente se fue maravillado de ver de que el Señor ya no estaba. Porque si yo hubiese sido Pedro, me hubiese ido también un poco preocupado, ¿verdad? Y pensando tal vez, ¿verdad? Pues sí tengo gozo, ¿verdad? Quizás es verdad que resucitó, pero a lo mejor las cosas ya no van a ser igual, ¿sí? Porque si Cristo resucitó y va a continuar con este movimiento, probablemente a lo mejor forma otro grupo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la última noche todos nosotros le abandonamos. ¿Sí? Y dice Pedro, y yo fui el peor porque le negué 3 veces. Él me vio cuando cantó el gallo y yo ya lo había negado 3 veces. Él me vio, yo lo vi, y es lo que dice el texto, ¿verdad? Ahora el Señor, ya no va a confiar en mí. Las cosas serán muy distintas de ahora en adelante. Nosotros probablemente no éramos dignos de confianza. Nosotros probablemente decíamos que amábamos al Señor, pero lo único que amábamos eran sus promesas, ¿verdad? Ahora, yo no sé si Pedro pensó así, ¿verdad? Pero yo estaba poniéndome, como les decía, poniéndome en el lugar de Pedro. Todos esos pensamientos, ¿verdad? Todos los pensamientos vienen a nuestra cabeza, ¿sí? Y Pedro, con sentimientos de culpa el domingo en la mañana, tal vez estaría pensando todo eso. Después de haberlo negado el viernes,
sin haber tenido ninguna revelación en medio, sin saber que nuestro Señor no iba a restaurar el futuro, ¿verdad? No sabía qué iba a pasar, qué iba a hacer. ¿Sí? Las mujeres han venido, se han ido, han relatado todo esto, y lo primero que nosotros como discípulos pensamos, esto es un disparate, ¿verdad? Esta es una mentira. Imagínate estos sentimientos, esas emociones que pudieron haber estado en la mente de Pedro. Y todo lo que él pensó o pudo haber pensado. Quizá también pudo haber pensado, nosotros ni siquiera fuimos tan fieles como las mujeres. Ellas estuvieron al pie de la cruz, nosotros no. Nosotros estábamos escondiditos, salvando nuestro pellejo, salvando nuestras vidas, ¿sí? De manera que estas mujeres vinieron hoy primero que nosotros y también mostraron al pie de la cruz que eran más fieles que nosotros. Nosotros ni siquiera merecemos el lugar de ellas. Tal vez esos pensamientos estuvieron pasando por la mente de Pedro, ¿verdad? Porque si observamos en esas situaciones, todos estamos en una confusión masiva, ¿verdad? En una tristeza embriagadora, ¿verdad? Es como yo le llamaría. Yo estaría confundido, triste. ¿Por qué? Porque todavía no lo he visto. Pero si Él resucitó y vive, pienso que ya las cosas no van a ser iguales. Ahora imagínate el viernes en la noche, al domingo en la mañana, en esos 3 días, ¿qué estarían pensando todas las demás gentes? Imagínate Lázaro. ¿Qué estaría pensando Lázaro? Diciendo, pues no entiendo, ¿verdad? Yo no entiendo, yo estaba muerto, Él me trajo de ultratumba, pero ahora Él está muerto. No entiendo. Él venció mi muerte, pero Él no pudo vencer la suya. No comprendo, no entiendo. Imagine también a Jairo, ¿verdad? Diciendo, ¿verdad? También, bueno, estas son cosas de Dios, ¿verdad? Que uno no entiende, no comprende. Él resucitó a mi hija, ¿sí? Y ahora Él se muere. Y Él no puede hacer nada por Él. ¿Sí? Imagínate esa confusión melancólica en esa ocasión. Toda la gente cómo estaría pensando. Y ese día, un poco más adelante, todavía no han hablado con el Señor. Y veamos lo que dice el versículo 14. Dice que Él va y se le aparece a estos 2 discípulos que van camino a Emaús. Y ellos van conversando entre sí acerca de ¿qué? De todas estas cosas, dice el texto. Van conversando de todas estas cosas. Imagínate lo que ellos pudieron haber ido discutiendo. Porque ellos todavía no saben que el Señor ha resucitado. Ahora, ve lo que dice el siguiente versículo, el 15. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, o sea que ellos iban caminando, iban discutiendo y también iban conversando. ¿Sí? Ellos no solamente iban conversando, también estaban discutiendo entre sí las cosas que habían ocurrido. ¿De qué creen que iban platicando y discutiendo? Pues de todos esos eventos, ¿verdad? Siendo discípulos del Señor, iban discutiendo todos esos eventos. Dice que mientras iban discutiendo, Jesús se les aparece, se les acerca y comienza a caminar con ellos. El texto no dice de qué conversaban ni de qué discutían, pero hagamos una especulación santa, ¿verdad? Pensemos un poquito. Si yo hubiese sido uno de ellos, camino a Emaús, yo estaría pensando en todas sus enseñanzas, ¿verdad? Hablando del Señor, todas sus enseñanzas, todo lo que Él dijo, todo lo que Él hizo, ¿verdad? Que era Dios, ¿sí? Resucitó a personas. Eso es lo que se puede ir platicando, conversando, discutiendo. Yo hubiese estado discutiendo con el otro acerca de esas cosas, ¿verdad? No entiendo todo esto que pasó. ¿Por qué hizo todas estas cosas? ¿O para qué hizo todas esas cosas? ¿Verdad? Todos son pensamientos que nos pueden venir a la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo es posible que sucedió todo esto? Si Él resucitó y ahora Él está muerto. No comprendo. Y hay por lo menos un versículo en el texto que nos dice
que posiblemente esas eran algunas de las cosas que mencioné que pudieron haber sido ese tema que ellos iban discutiendo. Ahora escucha, ellos están hablando de Jesús, ¿verdad? Él viene caminando con ellos. El Señor hace como que Él no sabe nada, Él se hace el sorprendido. Y también comienza a cuestionarlos, comienza a preguntarles de qué están hablando ellos. Y el versículo 21 dice, pero nosotros, ellos les contestan, ¿verdad? Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Eso es lo que ellos pensaban y se imaginaban, ¿verdad? Hombre poderoso, profeta poderoso en Israel. Es el concepto que ellos tenían del Señor y lo que ellos esperaban, ¿verdad? Se supone que eso es lo que iban platicando precisamente y es lo que le comentan a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, pero resulta que está muerto. Ahora está muerto. Y para empeorar las cosas, las últimas palabras de Jesús antes de morir fueron estas: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú los oíste? Entonces, si no los oíste, ¿cuán tan dispuesto estarías a creer en un Redentor para Israel que acaba de confesar que Dios lo abandonó? Es para pensar, ¿verdad? Él está muerto. ¿Te imaginas la desilusión? Ellos confiaban en Él y ahora está muerto. ¿Sí? Este es el Redentor antes del domingo. Lo estábamos aclamando como Rey. Después del viernes, Él está confesando, Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Tú qué pensarías si estuvieras en el primer siglo escuchando estas cosas? ¿No confiarías en Él? ¿Verdad? Y no creo que ninguno de nosotros estaría poniendo nuestra fe en ese Redentor. De ahí esa confusión, de ahí esa tristeza, ¿verdad? Ya no tenían ellos esperanza. Y yo creo que hubo gente con preguntas como estas, ¿verdad? ¿Podría ser que realmente Jehová lo abandonó? Ahora imaginemos a otros diciendo, bueno, las Escrituras dice, maldito es todo aquel que muere en un madero, y él murió en un madero. Y él confesó que Jehová lo abandonó. Pues es verdad. Sí. Tal vez otros diciendo, pues ahí están los escribas. Después de todo, ellos tenían razón. ¿Sí? Ellos vivían confrontándose con Jesús, pero al final ellos tenían razón. Jesús está muerto. Los escribas están ahí, están vivos, están enseñando la Torá y Él está muerto. Ahora en una cruz, hace un par de días, ¿verdad? Diciendo que había sido abandonado por Dios. ¿Qué pensarías? Quizás otro respondiendo, entonces Dios no estaba con él. ¿Y el poder con el que hizo los milagros? ¿De dónde vino? Sí. Otro tal vez contestando, ¿verdad? Tú oíste, los escribas dijeron que era por el poder de Belcebú, y quizás tenían razón ellos. ¿Sí? Y otro pensando y diciendo, ¿verdad? No. Yo estoy seguro que él tenía razón. Como siempre pasa, unos están a favor y otros están en contra, ¿verdad? Unos a favor y otros en contra. Y otro diciendo, ahora yo no sé si esas cosas ocurrieron, pero yo me las imagino, ¿sí? Esa profundidad de la tristeza, la enormidad de la confusión, ¿sí? Quizás otros pensando, pero él dijo que era Dios y Dios no muere y él murió, y mucho menos en un madero, ¿verdad? Y tal vez otro pensando, entonces todo lo que enseñó fue mentira, no era cierto. Y otro diría, no. ¿Sí? Fue un hombre bueno, tuvo mucha compasión, es más, dio de comer
a la gente. ¿Verdad? Siempre hay esos contrastes, unos a favor y otros en contra. ¿Verdad? Quizás otro pensando, ¿cómo nos dejamos engañar? ¿Sí? Eso es que hacía cosas extraordinarias, ¿verdad? Tal vez por eso nos engañó, porque hacía cosas extraordinarias, milagros, resucitaba a la gente, ayudaba, tal vez por eso nos dejamos engañar. Piensa en esas horas, ¿verdad? Entre el viernes en la noche y el domingo. Y lo mínimo que yo me imagino es una confusión, muchos pensamientos, confusión en todas las cabezas de todas estas gentes, de sus discípulos, de sus enemigos, de todas estas gentes. Confusión acerca de todo lo que había pasado. Ahora vamos a ver las enseñanzas que habíamos visto, las lecciones que vamos a aprender sobre la resurrección. Primera enseñanza. Nosotros no podemos concluir a mitad de la historia. Nosotros no podemos concluir antes de la mitad de la historia. Muchas veces cuando el hombre ha terminado, Dios apenas está comenzando. Cuando ya nosotros pensamos que es todo, todavía falta. El Señor apenas está iniciando. Para los romanos y los judíos, diciendo, terminamos con Jesús. Es lo que han de haber dicho el viernes, ¿verdad? Ya terminamos con Jesús. Y los discípulos diciendo, pues terminó nuestro sueño el viernes en la noche. Nuestra ilusión, nuestra esperanza se terminó. Lo que los romanos y judíos no sabían era que apenas su pesadilla había comenzado con Jesús. La esperanza de toda esa algarabía que se había formado por meses alrededor de la persona de Cristo ya había concluido. Pero al contrario, estaba apenas comenzando. Y es una de las cosas que nosotros necesitamos tener presente, ¿sí? Que hasta que Jesús no resucita, todas sus enseñanzas, todas sus promesas están, como quien dice, en veremos, están en entredicho. ¿Sí? Porque nosotros tenemos la tendencia a poner, ¿verdad?, un punto final en las cosas. ¿Sí? Pero donde Dios apenas empieza, Él pone una coma. Es una coma que va a continuar. El viernes en la noche fue una coma en la historia de la redención. Cuando nosotros ponemos punto final y cuando Dios está poniendo una coma, nuestra tendencia ¿qué es? Abandonar el barco, abandonar el proyecto, abandonar el sueño, abandonar aquella visión que quizá Dios ha puesto en nosotros. Pensamos que ya concluyó todo. Nos derrotamos antes de tiempo. Y si hay algo que la resurrección nos enseña, es que nosotros no podemos juzgar los planes de Dios antes de que la historia termine. Y como vemos, la historia todavía no ha terminado. En ese momento, la historia lucía muy distinta. El viernes en la tarde, a como lució el domingo en la mañana. Lo que parecía un fracaso el viernes, se convirtió en una victoria el domingo. Nosotros podemos juzgar antes de que la historia termine. Y el mundo hace eso, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que hacer eso. No tenemos que derrotarnos antes de tiempo. Cuando concluimos antes de que la historia esté completa, tenemos un juicio inadecuado. ¿Sí? Tenemos una visión inadecuada. Tenemos un ángulo inapropiado. ¿Y qué pasa? Terminamos desanimados y desesperanzados, ¿sí?, de que no logramos nuestro objetivo. Nos derrotamos antes de tiempo. El fracaso del viernes es la victoria del domingo. Lo que el viernes era puras lágrimas, el domingo es puro gozo. Lo que el viernes lucía oscuro, el domingo es un día de luz como ahora, ¿verdad? Lo que el viernes era pesimismo, el domingo es un gran optimismo. Y lo que el viernes era una derrota, el domingo es una gran victoria. Diferencia, ¿sí? Diferencia de tiempo, diferencia de horas entre una cosa y la otra. Y eso nos ayuda, ¿verdad?, a pensar, ¿sí?, cuán incompleto
nosotros vemos a veces las cosas. Yo no puedo juzgar la mayoría de las circunstancias por lo siguiente, ¿verdad? Mi mejor perspectiva es la de ahorita, la del presente, ¿verdad? Lo que yo estoy viendo ahorita. ¿Sí? Pero tengo una perspectiva del pasado que yo recuerdo, pero ya está un poco nublada. ¿Por qué? Porque el tiempo ya pasó. Mis emociones ya han cambiado y aquello que encendió mis emociones en el día de ayer, el día de hoy, ya no me luce tan excitante, ¿sí? Ni tan motivador. De manera que nosotros tenemos una perspectiva del pasado un tanto nublada, el presente que vivimos ahorita todavía está incompleto y el futuro es incierto, es desconocido. Pues tenemos perspectivas diferentes, ¿sí? Pero Dios ve el pasado, ve el presente y ve el futuro todo a la vez, en una sola acción. El Señor, Él vio el nacimiento de Cristo, vio la muerte de Cristo, la crucifixión, la resurrección de Cristo, vio la glorificación de Cristo en la redención de su pueblo. Él la vio en una sola visión, todo a la vez. Nosotros lo vemos en tiempos, pero Él lo ve todo a la vez. Pero solamente Él tiene la perspectiva adecuada y correcta. Entonces, enseñanza número 1, no concluyas a mitad de la historia. Frecuentemente cuando el hombre ha terminado es cuando Dios apenas está comenzando. Punto número 2, enseñanza número 2. Nuestro Señor es un Dios de revelación. Nuestro Señor es un Dios de revelación. Veamos lo que dice el versículo 15 y 16. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Van los discípulos camino de Emaús, van conversando acerca de Jesús, Él se les aparece, ¿verdad? ¿Y qué dirán ellos? Oh, es el maestro. No, todavía no lo conocían, no lo reconocían. Ellos siguen conversando, ¿verdad? Y Jesús les pregunta, ¿de qué están discutiendo? ¿Cuál es la razón de esa discusión? Y vean lo que dice el versículo 16. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Hermanos, si Dios no decide revelarnos sus cosas, nosotros jamás las conoceríamos. Pero Él está en ese propósito, ¿verdad?, de revelarse a sí mismo. Dios no ha revelado todo lo que Él sabe, pero ha revelado todo lo que yo necesito o lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de revelación. Él no tiene agendas escondidas como muchas veces nosotros tenemos. No. Él es un Dios de revelación. Como aquí estamos viendo, Él se reveló a estas 3 mujeres. Él prometió aquí, Él reveló de antemano qué fue lo que dijo, yo voy a resucitar, me van a matar, me van a condenar los escribas, me van a condenar las autoridades, esto va a pasar, me van a enterrar y al tercer día yo voy a resucitar. Todo eso está revelado, hermanos, todo esto está revelado. Y cuando todo esto ocurre, Él no asciende a los cielos luego, sino que Él dice, yo voy a continuar revelándome. Sí. Y me voy a revelar a esas 3 mujeres. Después me le voy a revelar a Pedro. Después me le voy a revelar a estos 2 discípulos camino a Emaús. Y luego me les voy a aparecer a 10 de los discípulos en ausencia de Tomás. Él no va a creer, pero luego me les voy a aparecer a los 11 estando Tomás presente. Y como él no creía, yo le voy a enseñar mis heridas, ¿verdad? Para que él ponga su dedo, ¿sí?,
y de tal manera que yo voy a continuar revelándome. Y después me le voy a aparecer a 500 testigos, ¿verdad? De manera que no quede duda de que yo vivo. Yo resucité. Y luego, 2 o 3 años después, me le voy a aparecer a un incrédulo perseguidor de la iglesia cuyo nombre es Saulo. Y le voy a cambiar su nombre. Le voy a poner Pablo. Y luego lo voy a usar como instrumento de la iglesia. Y yo me voy a seguir revelando a mi gente. Y él hizo tantas apariciones como él entendió que fueran necesarias. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro Dios es un Dios de revelación. Y aquí están las Escrituras. Pero cuando Él decide revelar, Él lo hace soberanamente a quienes Él quiere solamente. Ahora, Él no se le reveló a Pilatos, ¿sí? No se le apareció, ¿verdad? Y le dijo, tu mujer tenía razón cuando te advirtió que cuando soñó y te dijo que no tuvieras que ver nada con ese hombre era un hombre justo. No se le apareció a Pilato para aclarar eso. No se le apareció a Herodes, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Aquí estoy Herodes. No se le reveló a Herodes, ¿sí? Sino él se le reveló a 3 mujeres, de quienes no sabemos nada después de los evangelios. Se le apareció a 2 discípulos que iban camino a Emaús. El nombre de uno de ellos ni lo revela, el otro era Cleofas. ¿Sí? Y tampoco sabemos nada de ellos, ni antes ni después, ¿verdad? Pero ellos tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado. Él se le revela a una mujer llamada María Magdalena, y que en todos los evangelios, en todos los relatos, ella aparece en primer lugar. Y en ese domingo no fue la excepción, ella fue la primera que aparece. Y esta mujer que tenía 7 demonios, ¿verdad? ¿Y qué Cristo dice de ella? Ella va a ser mi primer testigo de la resurrección. ¿Verdad? El Señor le da honor a quien Él quiere. Y finalmente dice, como dice Pablo, y como un abortivo se me apareció a mí, incrédulo perseguidor de la iglesia. Tampoco se le apareció al sumo sacerdote, ni al resto de los sacerdotes, a las autoridades, ni se le apareció a los escribas, ni a los fariseos, ni a ninguna autoridad se le apareció. Se hubiera aparecido para aclarar todo, ¿verdad? Pero no se les apareció a ellos. De hecho, ni siquiera se apareció en Jerusalén, sino que lo encontramos en Galilea. Como diciendo, ¿verdad? Jerusalén no va a ser el centro de mi gloria cuando yo aparezca. Esa es la ciudad que me rechazó, esa es la ciudad que me crucificó, de manera que yo voy a aparecer en Galilea. Vayan donde habíamos acordado que nos encontraríamos, es lo que le dice a sus discípulos. Nuestro Dios se ha revelado soberanamente a quien Él quiere. Ahora, cuando el hombre no cree, no es por falta de evidencias, ¿sí? Porque Dios no le ha dado evidencias. El Señor nos ha dado evidencias en nuestra conciencia y también en la creación. El Señor nos ha dado evidencias. Y si realmente el hombre no cree, no es por tanto por falta de evidencias, sino por la rebelión que hay en su corazón. Por la rebelión que hay en su corazón es por lo que el hombre no cree. La rebelión es incrédula por naturaleza, porque la incredulidad justifica su rebelión y así somos. Después de Adán, cuando caímos, nuestro corazón se llenó de rebelión. La rebelión por naturaleza es incrédula, no cree en Dios. La rebelión por naturaleza es orgullosa. Cree en sí misma, cree en sus formas de ser, cree en su forma de pensar. Concluye rápido, pone punto final. No le gustan los puntos suspensivos, ni las comas, ni los puntos y comas.
sino que pone punto final. No cree y ya. Se acabó, se terminó la historia antes de tiempo. Enseñanza número 2. Nuestro Señor es un Dios de revelación y esa revelación Él la hace soberanamente. Enseñanza número 3. Jesús no sigue las formas convencionales de la sociedad. Jesús no sigue las formas convencionales de la sociedad. Los primeros testigos fueron mujeres. En esa época el testimonio de las mujeres en la corte no era ni siquiera aceptado. ¿Por qué? Porque se consideraba que no era confiable. A las mujeres no se les tomaba en cuenta. Y si esto fue una historia inventada por los apóstoles, comenzaron mal. Porque ¿quién va a comenzar una historia ficticia que tú quieres que se crea, pero con el testimonio de mujeres? Que en esa época no se consideraba fidedigno. No se les creía a las mujeres. De hecho, los mismos apóstoles estaban prejuiciados. Cuando las mujeres llegaron, ¿verdad? No dijeron ellos, es de verdad lo que me estás diciendo, María Magdalena. Es verdad lo que me está diciendo María. Es verdad lo que me está diciendo Juana. No, ellos no dijeron eso. Los apóstoles dijeron, ¿fue un ángel? No, no es cierto. No es cierto. Eso es un disparate lo que ustedes están diciendo. Eso pensaron, ¿verdad? Y así concluyeron. Ellos mismos estaban prejuiciados. Pero como Jesús no sigue las formas convencionales de la sociedad puede que no crea el testimonio de estas 3 mujeres. Pero Jesús dice, yo me le voy a parecer a ellas. Y yo voy a hacer que eventualmente ellas sean creídas, que se les crea a ellas. Quizá ese fue el primer acto post-resurrección, ¿verdad?, que contribuye a levantar la imagen de la mujer en esa época que estaba, ¿verdad?, muy pisoteada. No era valorada. Y ahora reconociendo que ellas llevan la imagen de Dios también, Jesús está haciendo algo por ellas. Las mujeres también son a imagen de Dios igual que los hombres. Entonces Jesús no solamente no sigue las formas convencionales de la sociedad, sino que toma todo lo que la sociedad ha rechazado y lo redime y le da valor y le da sentido y le da propósito. Y así es también con estos 11 apóstoles, dejando a Judas fuera, ¿verdad?, que ya se había perdido. Gente rechazada por la sociedad, por su poca educación, todos eran galileos, con excepción de Judas, ¿verdad?, que él era de Queriot, que era al sur de Judea, cerca de Hebrón, pero todos los demás eran galileos. Y Galilea era conocida por una área, era una provincia que se conocía que era gente de poca educación, Galilea. Y Jesús usa a esa gente de poca educación, de poca importancia, de poca valía ante los ojos de los hombres. ¿Qué hace? Los redime, les da sentido, les da propósito, les da visión y los usa. Así somos nosotros, hermanos. Gente pecadora, de lo peor. Mira. Pero el Señor nos salva, el Señor nos redime, nos usa. Mira. Él no se guía por las formas convencionales, que hay que agarrar a los mejores. No. Mira. Enseñanza número 3. Jesús no sigue las formas convencionales de la sociedad. Enseñanza número 4. Dios responde con paciencia a mis limitaciones e incapacidades. ¿Por qué estoy diciendo esto? En el relato que leímos, hay 2 discípulos, dice, que van camino a Emaús, y Jesús sabe quiénes son. Ellos se acercan, comienza a hablar con ellos, y uno le dice, pero tú eres el único que no sabe lo que ha pasado aquí. Es lo que le dicen a Jesús. Y Jesús, ¿verdad?, como diciendo, no, yo soy el único que sabe lo que está pasando aquí. ¿Sí? Está haciendo un error, pero no les dice eso, ¿verdad? No les dice eso. Y Jesús sigue hablando con ellos, y en vez de rechazar lo que hace, Él termina reprendiéndolos, diciéndolos, por ser tardos de corazón. Pero antes de eso, Jesús comienza, ¿qué hace? Inmediatamente a abrirle las Escrituras
y enseñarles, ¿verdad? Diciendo, comenzando desde Moisés. Desde Moisés quiere decir desde el principio, ¿verdad? No estaba predicho que el Cristo debía de padecer. Aquí el Señor está reconociendo sus incapacidades de ellos, ¿sí? Sus limitaciones. ¿Sí? Les ha enseñado, pero son incapaces todavía. Y aunque comienza con esta pregunta, ¿qué discusiones son estas que tenían entre vosotros mientras vais andando? ¿Y qué pasa? Ellos se detuvieron con un semblante triste, ¿verdad? Como diciendo, bueno, ¿qué hacemos, verdad? Aquí Cristo está reconociendo que esta gente está triste, que está confundida. Y diciendo, sí, tengo que reprenderlos por su incredulidad, pero a la vez, ¿ellos qué necesitan? Ellos necesitan también ser animados, ser estimulados. Déjame abrir las Escrituras. ¿Y qué dice el texto? Y comienza desde Moisés a explicarle las Escrituras. Pensemos, ¿tú te imaginas cuán clara lucieron las Escrituras ese día? Una clase magistral que les dio, ¿sí? Cuando el mismo inspirador de las Escrituras está explicando sus propias Escrituras. Imagínense qué clase de enseñanza les dio el Señor. ¿Sí? Como diciendo, las Escrituras son los que hablan de mí, yo estoy hablando ahora acerca de ellas. ¿Se imaginan esa exégesis de esos pasajes que él abrió? Cuán claro ellos comprendieron, ¿sí? Tan claro que luego ellos dijeron, ¿verdad? Cuando Jesús desaparece, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Cuando el Señor le estaba mostrando la Escritura, dice que ardía su corazón, ¿verdad? Ojalá se abra nuestro corazón, ¿verdad? Cuando leemos las Escrituras. Y claro, ¿verdad? De milagro no ardieron la ropa también de ellos, ¿verdad? Si ardió su corazón, ¿por qué no ardieron sus vestiduras también? Sí. La gran enseñanza magistral de nuestro Dios. Y es Cleofas quien le dice, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Y Jesús los escuchó y ellos todavía no sabían que era Jesús. Sí. Luego ellos que le dicen, ya está atardeciendo, entra y ven a cenar. Quizás otro hubiera dicho, ¿verdad? Como el Señor, incrédulos, me voy, ¿verdad? Que se enteren después. No, el Señor entra, se pone a cenar con ellos, parte el pan, se los da y ahí ¿qué pasa? Se les abren los ojos y ellos dicen, maestro, y ¡pum! El Señor desaparece. El Señor desaparece. Ahora eso debía haber sido frustrante, ¿verdad? Que tú abras los ojos, ves al maestro y desaparece. ¿Dónde está? ¿Verdad? Pero 40 días después, pero por 40 días, y este es el primer día, faltan 39 días, ¿verdad? Que nuestro Señor siguió apareciéndoseles. De manera que por 39 días más el Señor siguió revelándosele. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de revelación. Y estos dos discípulos de Maús también hicieron llegar el testimonio hasta los apóstoles, ¿verdad? Y si sigue leyendo el texto, ¿verdad? En Lucas más adelante y lo dice, ellos recibieron el testimonio de las mujeres y recibieron el testimonio de dos más que iban camino de Maús, que dicen que se les apareció, de manera que aunque ellos no tuvieron la oportunidad de hablar con él, en ese momento ellos oirían acerca de él. Enseñanza número 4. Dios responde con paciencia a nuestras limitaciones e incapacidades. Enseñanza 5. El Señor usa nuestros fracasos para formarnos y enseñarnos las lecciones que de otra manera nunca aprenderíamos. Entonces, Él usa nuestros fracasos para formarnos y enseñarnos las lecciones que de otra manera nunca comprenderíamos. Entonces, a veces todo lo que nos pasa, hermanos, es porque el Señor nos quiere enseñar algo. Y así vemos como nuestros fracasos forman parte del currículum de nuestro Dios. Tú no quieres fracasar, ni yo tampoco. Tú no quieres caer, ni yo tampoco.
pero lamentablemente y dada nuestra humanidad, como bien dice un refrán, ¿verdad? Nadie aprende en cabeza de otro o en cabeza ajena. Tienes que pasarlo tú para que aprendas, ¿sí? Y los tropezones y las caídas nos hacen levantar los pies, ¿para qué? Para que no caigamos, para que no volvamos a cometer el mismo error. Y Dios, que tampoco quiere esos eventos, sabe que lamentablemente Él va a tener que permitirlos en la vida de todos nosotros en algún momento, ¿sí? Porque de alguna manera nosotros no hay forma en que podamos aprenderlos, ¿sí? No hay forma en que yo lo crea, solamente que a mí me pase o que yo lo vea. Tanto el relato de Marcos como el de Lucas dice que Pedro entró y vio, se maravilló cuando vio el sepulcro vacío. Pero Marcos dice que uno de los ángeles le dice a las mujeres, Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como dijo. Pero si observamos, fíjense cómo empieza, pero id y decir a sus discípulos y a Pedro. Decirle a sus discípulos y a Pedro. Ahora menciono esto por dos razones. Recordemos que Pedro lo negó, ¿verdad?, hace un par de días atrás, pero Cristo no se ha olvidado de él. Pedro quizás esté teniendo todos estos pensamientos negativos, ¿verdad?, que ya mencioné, pero Cristo está tratando de que Pedro sepa que Él está enviando un mensaje. ¿Sí? Id a sus discípulos y a Pedro. ¿Y Pedro no era discípulo? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Él lo especificó a los discípulos y a Pedro? Hubiera dicho, ves a ver a los discípulos, ahí estaba incluido Pedro. Pero no, dijo, ve a los discípulos y a Pedro. ¿Verdad? Como diciendo, para que Pedro se entere de todo esto. ¿Sí? Ahora, recuerda que la enseñanza es que Dios permite nuestros fracasos y nuestras caídas, y que ellas son parte de nuestro currículum, porque lamentablemente no hay forma en que nosotros lleguemos a creerlas o a aprender. Y aquí vemos Pedro el impulsivo, Pedro el orgulloso, el que está dispuesto a no negar al maestro, ¿verdad? Dice, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Pedro aparentemente no tenía otra forma de llegar a reconocer que él no era tanto como él pensaba o como él se creía, ¿sí? No era tan seguro de sí mismo como él creía, no era tan justo como él había concluido. A veces si nos creemos nosotros, nos creemos mejores, ¿verdad? Pero el Señor a veces nos hace tropezar para que nos ubiquemos, ¿sí? Y 3 años de enseñanza, de discipulado con el maestro, con el mejor discipulador del mundo, no habían podido sacar, y no solamente de Pedro, sino de Juan y de Jacobo, ¿sí? Los hijos del trueno, ¿recuerdan? Que dijeron, no, es que yo quiero estar a tu derecha, yo quiero estar a tu izquierda. Querían los lugares preeminentes. Así pasa cuando nos queremos estar en los mejores lugares, en las primeras páginas, ¿verdad? Y esos 3 años de discipulado no habían podido sacar todo lo que es la maldad, la iniquidad, el orgullo, la autojusticia de los corazones humanos de ellos. Entonces, Señor, permite todo eso para sacar todo eso. Y esto fue lo que estaba haciendo con Pedro. Ellos tenían grietas que tenían que ser reparadas antes de que Cristo partiera. Y lamentablemente la negación de Pedro, y cuando ellos huyeron todos, ¿verdad?, a esconderse, a salvarse, todas esas experiencias Dios no las quiso, pero las permitió porque no había otra manera de erradicar completamente de ellos y de pulverizar su autoconfianza. Sí. De la misma manera que Dios tiene que hacerlo en nosotros. Tiene que quitarnos nuestra autoconfianza. Y ahora, después de la negación, Pedro no va a decir, yo estoy seguro que nadie lo puede hacer como yo, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a hacerlo, ¿no? Sino que Pedro es el que dice cuando Cristo le pregunta, ¿me amas? Y Pedro responde, yo te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor,
yo te quiero. Pedro ni siquiera se atreve a decir, oye, yo te agapo, yo te amo incondicionalmente. No. Y cuando Cristo condesciende, le dicen entonces por tercera vez, y le cambia la palabra al Señor y le dice, Pedro, ¿tú me quieres? Como quien dice, Pedro, ¿tú me quieres por lo menos? Entonces Pedro dice, yo te amo, yo te agapo. Pero la tercera vez es más humilde ya. Ya tiene humildad. Ya no es el orgulloso Pedro. Pedro es menos autoconfiado. Y la negación de Pedro y el abandono de los discípulos fue todo esto necesario. Porque Dios orquesta todas las cosas, porque todas las cosas nos ayudan para bien, ¿sí? Y forman parte del propósito de Dios, forman parte del currículum de Dios. ¿Y ahora qué pasa? Tú ves a los discípulos por la resurrección confiando más en Dios. Cuando en el día de Pentecostés se da, ¿cómo se da? Estaban ellos en el aposento alto, estaban orando, estaban dependiendo, siendo obedientes. No salgáis hasta que recibáis poder. Y ellos no salieron, ellos estaban ahí en Jerusalén obedientes. Y esa experiencia le sirvió a Pedro y a los 10 compañeros más para descubrir la debilidad de la naturaleza humana verdaderamente. Que no somos como nos creemos. Hermanos, todos nosotros no creíamos tanto en esa debilidad de la naturaleza humana. Nos creíamos más fuertes, más justos, más santos, nos creíamos mejores, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Pero Dios ha permitido que tropieces de diferente forma. ¿Para qué? Para que puedas descubrir tu propia naturaleza, la iniquidad de tu naturaleza y que puedas depender, y que no pueda depender de ti, sino que dependas más de Dios, que puedas confiar más en Él. Y que puedas desarrollar un espíritu de gracia y de compasión hacia los demás, a quienes tú y yo juzgábamos más severamente que como nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. Los discípulos ahora, después de salir corriendo, después de esta negación, claro que van a ser más humildes, claro que van a tener más gracia, claro que van a tener más compasión con la gente. Ahora, Dios no quiere en el sentido santo de querer que yo peque, pero lamentablemente muchas veces lo permite. ¿Por qué? Porque no tiene otra forma de enseñarme o de enseñarnos. Él toma mis caídas y las llena de propósitos, de sentido y de significado. Y eso es lo que Dios está haciendo muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso va destruyendo mi orgullo, mi autojustificación, mi sentido de confianza en mí mismo. Enseñanza 5. El Señor usa nuestros fracasos para formarnos y enseñarnos las lecciones que de otra forma nunca aprenderíamos. Enseñanza 6. Aún después de la resurrección, Jesús siguió usando las Escrituras para que los milagros, más que los milagros, para convencer al hombre acerca de su persona. Y aquí vemos la realidad de los milagros. A veces, muchas veces nosotros decimos, yo quiero ver un milagro para creer. Los milagros no producen la fe, no vienen por los milagros, y los milagros por el ver. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Los milagros solamente ilustran la veracidad de la palabra que produce la fe, o sea, la Biblia. Y cuando Cristo se junta con estos 2 hombres que iban camino en Emaús, Él era un milagro viviente, Él era un milagro ambulante. Cuando ellos no creen y están en duda, Cristo no les dice, ¿verdad? ¡Ey, mira mis manos, mira mis pies, yo soy! No, Él no hace eso. Él no le enseña los milagros. ¿Qué es lo que le dice, Señor? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas? Les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Él no enseñó los milagros, Él enseñó las Escrituras. Cristo usó las Escrituras ya reveladas para traer convicción a Cleofas y a su compañero acerca de la persona de Cristo, antes de revelárseles en el momento, ¿verdad?, de la cena.
Y si ellos tenían algo que ardía en su corazón, ya habían comenzado a creer algo que ellos mismos atestiguan y dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? ¿No estábamos nosotros siendo ya convencidos? ¿No fuimos nosotros convictos de incredulidad y de falta de fe al ver lo que Él nos mostró? Y aún después de la resurrección, Cristo continuó usando las Escrituras, ¿sí?, más que sus milagros. ¿Para qué? Para convencer al hombre acerca de su persona. Cuando Pablo viene y dice algo distinto, ¿verdad?, pero dice algo similar, ¿qué es lo que dice? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, este es el instrumento de revelación, hermanos, de autentificación. Este es el poder de Dios para salvación, no los milagros. Dios inspiró su palabra y cuando la inspiró con un poder intrínseco. La palabra tiene un poder intrínseco que cuando es predicada, e incluso independiente del predicador, no importa el predicador, ¿verdad? El poder de la palabra es divorciada del predicador. El predicador no interesa, sino que interesa es la palabra. Hasta el punto que Dios dice, mi palabra nunca regresa vacía. Sí. Ahora Dios decide usar a unos más que otros, ¿verdad? Esa es su soberanía. Y eso lo hace ¿por qué? Porque Él es Dios. Enseñanza 6. Aún después de la resurrección, Jesús siguió usando las Escrituras más que los milagros para convencer al hombre acerca de su persona. Resurrección 7. También demuestra que la resurrección también demuestra que la verdad siempre triunfará sobre la mentira. Esa es la enseñanza número 7. Son 8 hermanos. No se angustien, pero vaya, es muy bonito todo esto. No tenemos que preocuparnos mucho. La verdad triunfará sobre la mentira. ¿Qué fue lo que dijo Spurgeon? Que la palabra no hay que defenderla. Es como un león. Tú la sueltas y la dejas salir de la jaula y ella se defiende sola. Esa es la verdad. Por 2000 años la gente ha tratado de negar la resurrección y se ha inventado todo tipo de excusas, ¿verdad? No, que Jesús se desmayó en la cruz, ¿verdad? De hecho, los musulmanes enseñan que Jesús se desmayó, ¿verdad?, ahí en la cruz, y que lo bajaron y que en su lugar pusieron a Judas, y Judas fue el que murió. Eso es lo que dicen los musulmanes. Por años la gente ha dicho que la tumba vacía es que robaron el cuerpo. El problema es que el cuerpo nunca ha aparecido. Si se lo robaron, ¿en dónde está? Otros han dicho que lo que pasó fue que las mujeres fueron a la tumba equivocada y cuando llegaron estaba vacía, ¿verdad? Otra mentira más. Pero al fin, 2000 años después, la fe cristiana es más grande, es más fuerte, ha impactado más. La vida de Jesús ha impactado todo el mundo mucho más que cualquier otra vida o todas las vidas anteriores, todas juntas. La vida de nuestro Jesucristo es la que ha impactado más al mundo. Otros han dicho que los discípulos dijeron que vieron a Cristo, ellos estaban alucinando, ¿verdad? Aquí nos están dando el primer reporte de alucinación masiva, ¿verdad? Yo alucino, te veo a ti, veo a Cristo resucitado y después tú me dices, no, yo también vi lo mismo, ¿verdad? Que todos alucinamos lo mismo, ¿verdad? Estamos viendo lo mismo. Y luego, ¿qué pasa? Otras 500 personas también al mismo tiempo, una alucinación masiva. 500 personas que están alucinando y que vieron al Cristo resucitado en diferentes lugares. Hay gente que cree eso y enseña eso, ¿verdad? Pero cuando no podían negar la verdad, escucha lo que Cristo dice. Juan 8:40. Pero ahora dice, ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Aquí dice Jesús, ¿sabes cuál es el problema? Que yo estoy enseñando la verdad y como yo represento la verdad y la verdad no ha podido ser suprimida, ahora me quiere suprimir a mí. ¿Y qué pasa? Terminaron matándolo. Quisieron callar la verdad. Pero la verdad prevaleció. Cristo, en otras palabras, estaba diciendo, ustedes quieren deshacerse de mí porque yo digo la verdad y como no han podido callarme, ustedes
quieren acabar conmigo. Escuche esta ilustración, esta testimonio. En una ocasión, el conde Morton, que era regente de Escocia, hizo detener a uno de los reformadores de nombre Andrew Melville. Y el conde le dice: aquí no habrá paz hasta que ahorquemos o desterremos la mitad de ustedes los cristianos. Y Andrew le responde: me da lo mismo pudrirme en el aire si me ahorcan o en la tierra si me muero de muerte natural y me entierran. Pero lo que no puede hacer es ahorcar o desterrar la verdad. Tú puedes ahorcarme, pero tú no puedes ahorcar la verdad. O puedes desterrar la verdad, sí, pero la verdad ha sido dicha, ha sido predicada, ha sido encarnada y ahora tendrás que lidiar con la verdad. De tal forma que la verdad siempre prevalecerá sobre la mentira. Hermanos, 2000 años han pasado y han mostrado esto. Que pudieron eliminar en un momento dado a aquel que dijo: yo soy la verdad. Y resulta que 3 días después, él salió la verdad. Se les apareció, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pueden destruirla. Porque la verdad representa a Dios. 3 días después de haber enterrado la verdad, cuando fueron a buscar la verdad, este ángel, ¿qué es lo que le dice? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? La verdad había resucitado. La resurrección demuestra entonces que la verdad siempre triunfará sobre la mentira. Enseñanza 8. La resurrección prueba la divinidad de Cristo. Ya vamos a acabar, hermanos. Porque solamente Dios tiene el poder de vida en sí mismo y Él resucitó de entre los muertos, probando que cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, Él tenía razón. Probando que cuando Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, espera el domingo la resurrección y lo verás, Él tenía razón. Probando ahora que cuando Cristo nos prometió a todos nosotros que vosotros también resucitaréis, Él tenía razón. Él es la consumación de la divinidad del Padre. En Él radica toda la plenitud del Padre. En Él radica toda la verdad. Él es la fuente de la verdad. Él es la fuente de la vida. Él es el único camino que lleva al Padre. Separados de Él, nada podemos hacer. A ningún lugar podemos llegar. Todo camino lleva a la oscuridad, a la muerte, a la condenación. Solo Cristo es el camino. Él lleva a la verdad y a la vida eterna. Él pudo haber sido un loco, pero ningún loco ha resucitado. O Él pudo haber sido Dios. La pregunta ahora es: ¿tú qué vas a hacer? Sí. Cuando Dios se ha encarnado, cuando Él muere en tu lugar, cuando Él resucita y te confronta como ahorita, hermanos. ¿Tú qué vas a hacer? Él te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. ¿Qué vas a hacer con su divinidad? ¿Qué vas a hacer con tus pecados? ¿Vas a seguir igual con tus pecados al escuchar esto? Porque si eres como alguno de los corintios, ¿verdad?, que no creían que Cristo había resucitado, todavía estáis muertos en tus pecados. Y la ira de Dios está sobre ti. ¿Sí? El que obedece al Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. Cristo fue a la cruz para remover la ira de Dios y resucitó de entre los muertos para garantizar la promesa a aquellos a quienes Él desde la eternidad había elegido. Pero todavía nos deja a todos nosotros una responsabilidad de responder a su llamado, de reconocer su sacrificio y de valorar su resurrección. Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a darle gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Gracias porque eres bueno, Padre. Gracias, Padre, porque
enviaste a tu Hijo Jesús, a pesar de ser pecadores que no lo merecíamos. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por ese amor que nos mostraste en esa cruz del Calvario, a darte por nosotros, Señor, a derramar tu preciosa sangre, a sufrir, Padre, todo tipo de atropellos por ese amor hacia nosotros, Padre. Gracias, Señor, también porque resucitaste, Padre, y eso nos da la perspectiva, Señor, de estar contigo, de estar en la eternidad contigo. Gracias, Padre, por ese sacrificio. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que haya sido glorificado, Señor, en este momento por tu palabra. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.